Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Entramos en lo que se podría llamar un paréntesis exhortativo en medio de la profunda carga teológica de Hebreos. El autor se enfoca en inspirar a sus lectores a no seguir la senda que algunos han tomado de apartarse del Señor después de haber experimentado el Evangelio de una manera tan poderosa. ¿Y tú? ¿Estás listo para inspirar a tus alumnos a mantener la misma conciencia y perseverar firmes en su profesión? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Te confieso que no sé cuál de los dos me gusta más, si la lección en sí o el comentario que trae el folleto de maestros. La razón es que encuentro en ambos textos tanta calidad de información que es difícil elegir. Por eso te invito a que después de leer todo el material del alumno, revises detenidamente El Sábado Enseñaré en las páginas 84 a 87 de tu folleto de maestros. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Llegó la hora de empezar en serio con tu clase. Enfoca la mente de tus alumnos con esa pregunta abierta que les ayudará a vislumbrar la importancia de esta lección para ellos. Mira este ejemplo. Hebreos 6 dice que es imposible que los que gustaron la palabra y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Significa eso que después de ser bautizado no puedes fallar o te perderás eternamente? Pues en este repaso vas a aclarar el asunto. Ahora permite que tu clase reflexione sobre esta pregunta mientras tú pasas a la parte siguiente. Segundo segmento. Explora. 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Tomemos 3 puntos clave para reflexionar con la clase. Recuerda que aunque esta parte es importante, no constituye el núcleo del repaso, así que trata de no pasarte del tiempo asignado. El primer punto es cuando arrepentirse es imposible. Hebreos tiene 2 declaraciones aterradoras. Una de ellas está en el capítulo 6, versículos 4 al 6. Léela detenidamente con tu clase en 2 versiones por lo menos y luego pregunta ¿por qué el escritor afirma que es imposible el arrepentimiento después de recaer? Anima la participación de tus alumnos. El texto declara: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Definitivamente yo tuve que leer varias veces esta cita en la versión de la Reina Valera del 60. Lo percibí más claro en la versión actualizada de 2015 y en la nueva versión internacional. Mis primeras lecturas me hacían concluir que el arrepentimiento es imposible para aquellos que han aceptado el Evangelio y después de eso recaen en el pecado, ya que esa reincidencia es como si volvieran a crucificar al Señor y exponerlo al vituperio. En otras palabras, el texto como que da a entender que la salvación es tan delicada que si uno se bautiza y luego falla, ya todo está perdido. O nos entregamos a Cristo para vivir una vida perfecta, o quedamos peor que antes porque ya estaríamos sellados para perdición. Si a eso le sumamos lo que dice Hebreos 10, 26 al 29, el argumento parece fortalecerse y con eso nuestra esperanza de redención se torna casi perdida. Revisa con tu clase este segundo texto y pregúntales cuál es el sabor que les deja esa declaración bíblica. La cita dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esa óptica no es para nada alentadora. Al contrario, la impresión que deja en la mente es que todos nosotros estamos perdidos, puesto que, sin excepción, después de nuestra conversión hemos vuelto a pecar voluntariamente. En consecuencia, ya no tendríamos más sacrificio expiatorio en nuestro favor, sino una horrenda perspectiva de condenación infernal. Ese razonamiento obligaría a pensar que el mejor camino después de conocer el Evangelio es no bautizarse, sino esperar a que uno esté lo suficientemente seguro de que no va a caer nunca más y en ese momento dar el paso. Según mis cálculos, eso sería unos minutos antes de morir y así quedar sellados para vida eterna. Pues bien, esta forma de entender los pasajes de Hebreos tiene serias grietas teológicas, ya que el Señor Jesús, en ocasión de la Gran Comisión, le dijo a sus discípulos que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio y bautizaran a quienes creyeran, ya que si aceptan el Evangelio del Señor serían salvos. En ningún momento el Nuevo Testamento sugiere que se deje la entrega para el fin de la vida. Al contrario, el mismo autor de Hebreos cita Salmos para decir que si oímos hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Por otro lado, y para usar un solo ejemplo, las palabras del Señor a Pedro en Lucas 22, 31 y 32 no dan a entender que después de una caída el arrepentimiento sea imposible. Al contrario, no solamente lo hacen ver posible, sino necesario. Permíteme leer el texto contigo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Para ese momento Pedro era uno de los 12 apóstoles y aunque la Biblia no lo dice explícitamente, imaginamos que ya había sido bautizado porque si Jesús lo hizo, sus seguidores también debieron haberlo hecho. Además, Juan capítulo 4 versículo 2 dice que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Por lo tanto, es lógico suponer que Pedro no habría de bautizar a otros si él mismo no hubiera dado ese paso primero. Pero vayamos al versículo. El contexto de las palabras del Señor a su discípulo es que iba a ser zarandeado por el mismo Satanás, pero que el Maestro ya había rogado por él. Ahora nota algo, no oró para que no fallara, sino para que no le faltara la fe, puesto que Jesús sabía que Pedro iba a caer. Finalmente su consejo es muy revelador. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Volver de dónde? Pues de su descarrío. Aquí se está hablando del regreso de Pedro a Cristo producido por su arrepentimiento. Entonces, como sabemos que la Biblia no se contradice, debemos entender que el Señor esperaba que Pedro se arrepintiera y regresara a la comunión con él y con los demás discípulos. Entonces, ¿por qué Hebreos parece decir que ya no queda arrepentimiento para el que peque voluntariamente? Para comprender el asunto necesitamos primero ayudarnos de la gramática bíblica. De lo contrario, continuaremos teniendo ideas imprecisas. En Hebreos 6, 4 al 6 se resalta la palabra imposible. Allí se dice que no puede ser que los que una vez fueron iluminados, participaron del Espíritu, gustaron de la palabra y los bienes del mundo por venir, y luego recayeron, puedan ahora estarse renovando gracias al arrepentimiento. De esto hay que decir dos cosas. La primera es que todos estos verbos están en aoristo, que es una forma verbal en tiempo pasado, y esto nos permite afirmar que desde el punto de vista gramatical, las acciones allí descritas por esos verbos ya terminaron. Fueron iluminados, pero ya no lo están. Participaron del Espíritu Santo, pero ya no lo hacen. Gustaron, pero ya no siguen haciéndolo. Recayeron y no se levantaron. Por eso es por lo que no pueden ser renovados, porque no ha habido arrepentimiento.
En segundo lugar, debemos tener claro que el argumento no ha llegado a su final porque todavía falta por decirse qué está ocurriendo en el presente con aquellos que se volvieron atrás en términos de su fe. De eso justamente nos habla la parte final del versículo 6, y para indicarlo se hace un cambio del tiempo verbal en pasado para usarse el presente continuo, con el cual se afirma que los que cayeron están actualmente crucificando de nuevo al Señor y exponiéndole al vituperio. Cabe señalar que eso fue lo que hicieron literalmente los fariseos con el Señor Jesús, porque lo consideraron su opositor, ya que sus principios amenazaban su estatus. Y eso también es lo que hacen los que recayeron, ya que no quieren que Jesús reine en sus vidas. Por eso no lo tienen como su redentor, sino como su enemigo. Haz con la clase un ejercicio. Entre las palabras arrepentimiento y crucificando del versículo 6, agreguen la expresión si siguen. De esa forma, el texto se puede entender en su idea original. Así que según esto, es imposible que los que anteriormente pasaron por la experiencia de la conversión y volvieron atrás, se renueven ahora mientras sigan tratando a Cristo como si fuera su enemigo. Pero aunque estas palabras son fuertes, ¿cómo se dirige el autor a sus lectores? Pregúntale esto a tu clase e invítalos a leer Hebreos 6:9. El texto dice de la siguiente manera: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Según este texto, los hebreos no pertenecían a esa clase de personas que persisten en la maldad y se les hace imposible el arrepentimiento. En lugar de eso, ellos están persuadidos de cosas mejores, esto es la salvación. Por tal motivo es por lo que han tenido una conducta de servicio a los santos. Esto nos permite introducir el siguiente punto: cuando Dios hace un juramento. Como seres humanos deberíamos ser los que juremos lealtad a Dios debido a todo lo que ha hecho en nuestro beneficio. Sin embargo, el texto bíblico nos deja asombrados de que es el Señor quien toma la iniciativa de jurar. Lee con tus alumnos Hebreos 6:17 y pregunta: ¿cuál es la razón por la que Dios hizo esto? El texto manifiesta: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Destaca ante tu clase que los versículos anteriores resaltan el hecho de que cuando un individuo quiere terminar un asunto en el que no se pone de acuerdo con otro, acude al juramento. Y eso es justamente lo que Dios hace para que nos quede claro la inmutabilidad de su consejo. La palabra usada aquí para consejo es boulé, que significa voluntad o propósito. Así el Señor, mediante su juramento, nos quiere asegurar la inmutabilidad de su voluntad o propósito de salvarnos. A mí me parece conmovedor que el Todopoderoso, el soberano y dueño de todo lo que existe, haya condescendido a un juramento para que nosotros no dudemos de su intención redentora. Así que Dios juró para que los desconfiados seres humanos, que aún persistimos en el Evangelio, tengamos plena seguridad. ¡Qué Dios más maravilloso tenemos!, ¿no es cierto? Pero vayamos al punto final de esta parte: el ancla del alma. El capítulo 6 termina de manera magistral. Dios hizo un juramento para darnos seguridad y ahora nos permite tener un asidero fijo. Lee con tu clase Hebreos 6, 18 al 20 y pregúntales: ¿en qué consiste el ancla del alma? El texto expresa: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Como será evidente para tu clase, el ancla del alma es la esperanza que genera el juramento del Señor. Esa esperanza entra al lugar santísimo donde está la presencia misma de Dios, aquel a quien como pecadores no podemos ver cara a cara y vivir,
Pero justo en ese lugar en donde no tenemos acceso y que nos recuerda el destino al que el pecado nos había sentenciado, justo ahí se encuentra un ser humano. Ese personaje es el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, quien está allí nada más ni nada menos que en calidad de precursor nuestro. Es decir, alguien que llega antes en representación de aquellos que vendrán después. La esperanza que se constituye en el ancla del alma es la salvación efectuada por Cristo. Y el hecho de que Él esté en el cielo, en carne y hueso, con la naturaleza humana, no permite que la embarcación de nuestra vida vaya a la deriva. Dios no miente. Por lo tanto, su juramento y la presencia de Cristo en el santuario genera en nosotros la seguridad absoluta de nuestra redención. No hay mayor ancla para la fe que esto. Alabado sea nuestro Salvador. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Apliquemos los conceptos que fueron examinados resolviendo algunos escenarios hipotéticos. En primer lugar, imagina que tienes una hermana que desde su adolescencia se había apartado de la fe y ahora desea volver a la iglesia. El problema es que se encuentra muy angustiada porque tras leer Hebreos 6, entendió que en su condición Dios no va a aceptar su arrepentimiento. ¿Cómo le explicarías el pasaje para devolverle la esperanza? En segunda instancia, ¿qué significado tiene para ti el hecho de que Dios haya hecho un juramento para que tuvieras la seguridad de que la voluntad y el propósito de Él son tu redención? Finalmente, supón que estás haciendo un viaje de 1 hora en autobús y te sientas al lado de alguien con quien inicias una conversación. Cuando se entera que eres cristiano, te confiesa que él considera que Jesús fue al cielo porque nunca pecó, pero que él jamás podría llegar allí. ¿Qué palabras le dirías para animarle, basado en Hebreos que dice que Cristo está allí como nuestro precursor? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. La siguiente podría ser una buena asignación para que los miembros de tu clase realicen en sus casas. Diles que le envíen una carta a un familiar alejado de la iglesia en la que le compartan la esperanza que esta semana descubrieron en Hebreos 6. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La Biblia no enseña que si se falla después de la conversión ya no hay esperanza. Lo que dice es que si se persiste en tener a Cristo como un enemigo, es imposible que ocurra el arrepentimiento. No obstante, si lo reconocemos como nuestro Salvador, podemos confiar en que su propósito es nuestra redención, ya que para darnos esa seguridad hizo un juramento. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Al conocer el juramento de Dios, nuestro corazón se conmueve para decir: yo iré compartiendo esperanza y que Cristo venga pronto. Nos vemos la próxima semana.